llamarlos, escribirles, todo eso es orar por ellos. Ajá. Bien, quiero que pensemos ¿por qué mencionarlo? Porque creo que es la perspectiva de Juan cuando está escribiendo su carta. Él está preocupado por la familia cristiana. Está preocupado porque se han levantado muchos anticristos, porque hay mucha falsa doctrina. Está preocupado porque la iglesia se está dejando arrastrar por el mundo. Y entonces él dice, pues, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Cómo ayudo a la iglesia para que salga de esa dificultad en la que se encuentra? Entonces él por eso decidió escribir esta carta. Y vamos a hablar esta mañana entonces del mensaje de Juan para la familia. Esto que vamos a estar meditando esta mañana, el mensaje de Juan para la familia. Y vamos a estar mirando cómo en ese mensaje Juan resalta las fortalezas de cada uno de sus miembros, pero también los exhorta para que no amen el mundo y finalmente les advierte acerca de los enemigos de Cristo. Entonces, ahí básicamente son como dos elementos que él tiene en cuenta para hablar con ellos, ¿no? Son tres cosas que él tiene en cuenta para cuando habla con la iglesia, porque él quiere ayudar a la iglesia, él quiere prevenir tal vez algunos daños, él quiere evitar el sufrimiento de ellos, pero también él quiere que la iglesia se desarrolle, él quiere que haya un crecimiento en la iglesia. Entonces quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 29. Bien, vamos a leer. Dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis,
y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No os he escrito esto sobre los que os engañan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Bien, vamos a estar meditando esta mañana entonces y empezamos a ver cómo Juan resalta las fortalezas de cada uno de los miembros de la familia. Cuando él escribe la familia, él entiende que la familia está conformada por niños, jóvenes y adultos. Igual, la familia espiritual está conformada por niños, jóvenes y adultos. Y cada uno de estos grupos de etarios tiene una característica especial. Por eso no podemos entregar el mismo mensaje para todas las edades, sino para cada edad le entrega Juan un mensaje, y de cada uno de ellos tiene en cuenta una característica especial. Por eso cuando habla de los hijos, él dice que han recibido el perdón de pecados, y él dice que ellos también han conocido al Padre. Entonces, él empieza, digamos, cuando va a hablar con ellos, y recordemos como la intención de Juan, dentro de lo que podemos observar acá en esta carta, es que Juan quiere apelar al corazón del creyente. Juan quiere tocar el corazón internamente para motivar al creyente a adaptar su vida de acuerdo con aquello para lo que fue llamado. Usted y yo fuimos llamados para ser miembros de la familia de Dios. Fuimos llamados para ser hijos de Dios. Pero es importante que pensemos que nuestra vida debe ser de acuerdo, o debe estar de acuerdo con esa dignidad que hemos recibido. Cuando vemos a una persona que ha sido puesta en eminencia y nos fijamos en sus hijos, ¿qué esperamos de los hijos de esas personas? Por ejemplo, ¿qué se espera de los hijos del presidente? ¿Qué se espera de los hijos de los magistrados? ¿Qué se espera de los hijos de los senadores? ¿Cierto? Los ojos de la gente están puestos sobre ellos para decir muchas veces, mire, es el hijo del presidente y mire lo que está haciendo. ¿Cierto? Pero eso no tiene ninguna importancia si comparamos con lo que sucede con nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, y a veces nuestra conducta no es concordante con ese título. Entonces a veces nos llamamos hijos de Dios y entonces escuchamos, mire lo que hace esta persona, y eso que dice que es cristiano, ¿qué tal que no fuera cristiano? ¿Por qué? Porque no hemos entendido entonces la dignidad a la que hemos sido llamados. Y entonces acá Juan empieza a hablar y a los hijos les dice, os les escribo a ustedes, hijos, porque ustedes han recibido el perdón de sus pecados. Sus pecados les han sido perdonados. Y les he escrito a ustedes, hijos, porque han conocido al Padre. Son dos cosas muy importantes de las cuales podemos disponer. O sea, el saber que nuestros pecados han sido perdonados
es algo muy importante, de mucho valor, y que nos debe motivar para que nuestra vida se oriente en la dirección que Dios quiere llevarnos. Por eso necesitamos reflexionar, necesitamos pensar allí dentro de nosotros mismos, cuestionarnos muchas veces si realmente la manera como estamos viviendo hace honor al título que hemos recibido, o hace honor no al título que hemos recibido, sino a la condición en la que hemos sido puestos. Hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Pero esa condición de hijos de Dios, tenemos que desligar por un momento el término hijo de Dios, desliguémoslo del término de hijo de humano. O sea, tenemos que tomarlo y analizarlo de manera diferente a lo que significa ser hijo o el hijo de un ser humano. O sea, ¿quiénes son mis hijos? Hace un rato escuchaba a mi esposa, le decía a Joyce, le presento a mi hija, está en mi hija, ¿cierto? Entonces, es el que desciende de mí, el que salió de mí, ¿cierto? Es nuestro hijo. Y a veces pensamos que la condición de hijo de Dios es por descender de Él o por venir de Él solamente. Pero la condición de hijo de Dios va más allá, porque resulta que cuando somos llamados para ser hijos de Dios, nuestra naturaleza completamente cambia. Cuando hablamos de la antropología bíblica, cuando hablamos del concepto del ser humano, que hablamos del hombre como tal, decimos que el hombre es un ser tripartito. Enseñamos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Pero resulta que cuando tenemos una relación con Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aún esa misma constitución del ser humano cambia, porque ya no es solamente espíritu, alma y cuerpo, sino que ahora, además de tener esos tres elementos, tiene en sí mismo la morada del Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios es alguien que es espíritu, alma, cuerpo y Espíritu Santo, constitucionalmente. Entonces, lógicamente, esa nueva condición que la persona tiene, la faculta, la capacita para que viva de una manera diferente. Por eso entonces le dice, han recibido el perdón de pecados y han conocido al Padre. Han sido colocados en la familia de Dios. Entonces ahora se necesita que lo demuestren. Empiecen entonces su carrera, empiecen su desarrollo, empiecen a depender del Padre, empiecen a aprender del Padre, empiecen a acercarse al Padre, empiecen a conocer la voluntad del Padre. Podríamos decir que nuestro propósito o el propósito de vida de toda persona que ha conocido al Padre, toda persona a la cual sus pecados les han sido perdonados, el propósito de su vida es alinear su vida con la voluntad del Padre. No existe otro propósito para nuestra vida. Todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando en agradar a aquel que nos perdonó los pecados y aquel que ha permitido que le conozcamos. Entonces, para los que están iniciando su desarrollo espiritual, Juan escribe. Y el propósito de Juan al escribir es: estas cosas os he escrito para que no pequéis. No pequéis. Apartados pues del pecado. Que nos apartemos del pecado porque hemos recibido el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero al ser hechos hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces, ser hijo en el contexto hebreo, cuando por ejemplo el Señor Jesucristo fue condenado porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios, ¿qué le dijeron? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque la palabra hijo dentro de la cultura hebrea significa de la misma naturaleza. Y el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Pero nosotros también hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y es esa presencia especial del Espíritu Santo la que nos capacita para hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer. ¿Amén? Entonces, por eso habla de las fortalezas de los hijos.
Pero también habla de la fortaleza de los padres. Os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces la fortaleza de los padres, está hablando aquí de las personas que han alcanzado la madurez, el desarrollo espiritual. ¿En dónde radica la fortaleza de la persona madura espiritualmente? Radica en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? De los que hemos caminado con el Señor ya por algunos años, podemos pensar en cuánto conocimiento hemos adquirido de Dios. ¿Qué sabemos de Dios hoy? Esta mañana Carlitos hacía un ejercicio cuando estaba en el tiempo de saludarnos, y era pedirnos a cada uno de los que estábamos en ese momento que recordáramos una perfección de Dios, una característica de Dios. Algunos decían, bueno, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es luz, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es sabio, Dios es inmutable. ¿Cuántas cosas sabemos de Dios? ¿Cuántas cosas sabemos de Dios? ¿Y cómo las sabemos? Hemos aprendido a conocer a Dios en la medida que vamos caminando con Él, en la medida que vamos viendo lo que Él hace, en la medida que vemos la relación que Él tiene con los seres humanos. Pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de la omnipotencia y recordamos a quién fue el primero que Dios le dijo que Él era un Dios omnipotente. ¿Se acuerdan a quién fue? A Abraham. Dios le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el omnipotente. ¿Por qué le dice eso a Abraham? Porque en Abraham había algunas dificultades que él enfrentaba. Él y Sara querían tener un hijo, ¿cierto? Sara era anciana, él era anciano, y decían, no, ya no se pudo. El Señor dijo, yo he hecho una promesa, pero él le recuerda a Abraham, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Para Dios todo es posible. Y de esa manera entonces fue que Abraham y Sara tuvieron a su hijo Isaac, en cumplimiento de esa promesa en la cual se evidenció el poder de Dios. Y así en cada una de las perfecciones de Dios podemos ver un momento en la historia del pueblo de Israel en que comprobamos esas perfecciones. Nos damos cuenta de cómo es su santidad, nos damos cuenta de su misericordia, nos damos cuenta de su gracia, nos damos cuenta de su inmanencia, de su trascendencia, nos damos cuenta de cómo Él es luz y cómo alumbra el camino de los seres humanos. Entonces, ¿quiénes hemos conocido eso? Dice, vosotros padres, les escribo a vosotros y apelo al conocimiento que ustedes tienen. Entonces, a los hijos les dice, ustedes apártense del pecado porque sus pecados les fueron perdonados y ya han empezado a conocer a Dios. A los padres les dice, ustedes tienen ya conocimiento del que es desde el principio, tienen conocimiento del Creador, tienen conocimiento del gobernador, tienen conocimiento del soberano. Entonces, si ustedes le conocen a Él, lo lógico es que se aparten del pecado. Pero también dice, les he escrito a vosotros jóvenes. Y en los jóvenes hace una descripción, tiene unas características especiales. Dice, les he escrito a ustedes jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes jóvenes, porque ustedes son fuertes. Y especialmente les escribo porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Entonces, Él resalta en cada grupo de edad las características que les pueden ayudar para vencer al pecado, para no pecar, para ser dignos hijos de nuestro Padre Celestial. Y cada uno de nosotros entonces tiene que ubicarse. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Como hijitos, como jóvenes o como padres? Y cada uno desde la posición en donde se encuentra, entonces debe orientar su corazón a Dios para no pecar. Pero ahí Juan entiende la experiencia humana. Y Juan entiende que la iglesia está expuesta. Y por eso entonces viene con una exhortación para la iglesia y le dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué Juan tiene que llamar la atención hacia
en este sentido, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque estamos inmersos en un sistema invasivo. El mundo es absorbente. El mundo es envolvente. El mundo es alienante. El mundo coge a las personas y las domina. Y nosotros estamos en el mundo. Y el Señor Jesucristo, cuando ora a su Padre, no le pide que los saque del mundo. Le dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes del mal. Pero la parte de Dios, bueno, es guardarnos del mal. Pero la parte suya y la parte mía, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Entonces dice acá: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero, ¿qué es ese sistema, ese cosmos del que estamos hablando? ¿Qué es? La palabra mundo es la misma palabra cosmos, la palabra sistema, el sistema actual. ¿Qué conforma el sistema actual? ¿Por qué está conformado? Entonces, hay muchos detalles, muchas cosas que conforman el sistema. La economía, moda, comida, medios, ¿qué más hay? Muchas cosas, ¿cierto? Son muchos elementos que conforman el sistema del mundo. Pero básicamente Juan menciona tres cosas. Dice: porque las cosas del mundo, y menciona primero los deseos de la carne. Está hablando de lo que da satisfacción a la carne. ¿Qué da satisfacción a la carne? Los placeres físicos. ¿Cuáles son esos placeres físicos? Que a veces procuramos eso. Bueno, nosotros solamente no. Desde la antigüedad había incluso el culto al placer. Personas que buscaban el placer físico, que se conocieron como los hedonistas, ¿cierto? De buscar el placer, los que iban siempre en búsqueda del placer. Entonces, el deseo de la carne son los placeres físicos. ¿Cuáles son los placeres? ¿Qué le da placer a usted físicamente? Comer, dormir, mover el esqueleto, bailar, ¿cierto? También eso da placer a la carne. Yo no, Carita, le gusta la salsa. La de Rubén Blades. Ya no bailo porque estoy contigo. Eso me sonó a queja. Los deseos de la carne, o sea, es eso que me satisface, eso que satisface a alguno de mis sentidos, el sentido de la vista, o el sentido del gusto, o el sentido del olfato, o el sentido del oído. La buena música, nos agrada a veces la buena música, nos agrada eso que nos libera la adrenalina a veces también. Los placeres de la vida. Pero también tenemos un deseo por todo lo que vemos. Dice: los deseos de los ojos, todo lo que vemos. Yo creo que este es como el más fuerte, o el de mayor influencia en nuestros días. Porque estamos siendo saturados visualmente. Estamos en lo que se conoce como la sociedad de consumo. Y es una sociedad de consumo porque tenemos que vivir en ella con sumo cuidado. Porque esta sociedad de consumo nos consume también, gracias a Dios. Nos domina, nos está llevando a vivir para satisfacer los deseos de los ojos. Nos antojamos de muchas cosas y queremos tener esas cosas. Y adquirimos o conseguimos todo lo que nos antoja hasta donde el bolsillo alcanza, y a veces vamos más allá. A veces nos endeudamos para satisfacer los deseos de los ojos. Porque no son ni siquiera necesidades,
sino que los vemos como necesidades para justificar invertir dinero en ellos. Y no recordamos que el Señor nos dice en su palabra: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Se nos olvida que lo que el Señor nos da es para satisfacer nuestras necesidades reales. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero nos dejamos envolver por la sociedad de consumo y nos dejamos envolver por el deseo de todo lo que vemos, y nuestra cabeza está llena como la de ese personaje que colocamos allí. Carro nuevo, ropa nueva, celular nuevo, casa nueva, viajes, bueno, todo lo que entra por los ojos. Y no sé, a veces yo voy por la calle y voy pasando cerca de los almacenes y a veces me molesta porque a la orden, uno no va a comprar nada, sencillamente va pasando y a la orden. Todo el mundo está en función de venderle algo. Todos a la orden, ¿cierto? Pero en todo momento estamos siendo invadidos por la publicidad. Usted está viendo la televisión y cada vez con mayor frecuencia está el mensaje que le está diciendo: compre, ¿cierto? Desee y compre. Mire, eso está bonito, cómprelo. Mire, usted necesita esto, compre, ¿cierto? Los deseos de los ojos. ¿Y qué dice Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, no vivan para satisfacer esos deseos. No vivan para satisfacer sus deseos, los deseos de la carne. No vivan para satisfacer los deseos de los ojos. No vivan para el orgullo de sus logros y posesiones, porque a veces nuestra razón de vivir se convierte en casa, carro y beca, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene casa, usted perdió su vida. ¿Han escuchado eso? Que usted llegó a los 40 años y no tiene casa, y entonces usted dice: usted ha perdido, ha desperdiciado su vida. ¿Eso será real? Bueno, en algunos casos el que tenga una vivienda propia en esta edad habla de una buena mayordomía, pero no siempre es producto de una buena mayordomía. Porque yo conozco muchas personas que a veces dejan de lado las necesidades básicas por conseguir cosas que no son necesarias. Y entonces, ahí tenemos que pensar, porque se convierte en la razón de vivir conseguir su casa, la razón de vivir conseguir su carro, la razón de vivir conseguir el éxito en el estudio. Que ya tiene una carrera, ahora necesita una especialización y luego necesita el doctorado porque acá en la pared de su sala todavía queda espacio para un diploma más. Y después va a mirar para qué le sirve, para lo mismo que le sirvió a nosotros, para nada. Porque realmente los diplomas no sirven para nada. O sea, sirve el conocimiento que usted adquiere en el proceso de estudio. Entonces estudie por el conocimiento, no estudie por el diploma. El diploma se puede comprar y salir más económico. Entonces, identifiquemos las cosas que el mundo ofrece. Muchas personas que viven para satisfacer los deseos de la carne. Otros que viven para satisfacer los deseos de los ojos. Y otros que viven para obtener logros, viven en la cultura del éxito, pero se olvidan que no fuimos creados para eso. Esas cosas no son el centro y no deben ser el centro de nuestra vida, porque no fuimos creados para que nos vendamos a la sociedad de consumo. Fuimos creados para la honra y gloria de nuestro Dios. Por eso tenemos que preguntarnos: si yo voy a comer, ¿con qué propósito es? Alimentar un cuerpo, alimentar una herramienta que Dios
me ha dado. Ahora, ¿cuánto necesito invertir para alimentar ese cuerpo? Bueno, compre lo que sea nutritivo, lo que sea necesario para alimentar ese cuerpo, pero no para satisfacer su gusto. ¿A quién le gusta el salmón? ¿Le gusta el salmón? Solo que si usted se compra salmón para consumir todas las semanas, ¿a cómo está la libra de salmón hoy por hoy en Colombia? Como 25 y 26 más, sube 28 pesos la libra de salmón. Es decir, nosotros podemos comer salmón. Si nuestros recursos económicos no nos son suficientes, pues no comamos salmón. ¿Qué podemos comer? Hay que comer pescado, pues comamos trucha. ¿Cuánto vale la libra de trucha? ¿Vale 7.000 pesos? Bueno, solo una idea, pero entonces usted está comiendo algo porque le gusta o para satisfacer una necesidad. O sea, no estoy diciendo radicalmente nunca vaya a comer salmón o nunca vaya a comer caviar. Si usted tiene la oportunidad de probar eso, pruebe. Pues, de pronto se va a dar cuenta que eso que habla del caviar no es tan cierto, tampoco es que sea tan agradable, ¿cierto? Que a alguna gente le gusta, bueno, hay gustos. Pero aprender a vivir no para satisfacer los deseos de la carne, sino para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Entonces, voy a procurar conseguir sí lo que necesito para ese propósito, lo que necesito para vivir y para ese propósito que Dios tiene con mi vida. Por eso también, especialmente en la última parte que menciono ahí, el orgullo de nuestros logros y posesiones, es donde debemos tal vez enfocarnos un poco pensando en nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están estudiando, los debemos orientar para que estudien ¿con qué propósito? Que eso que ellos están estudiando pueda ser usado para la gloria de Dios. O sea, no pensemos tanto en que eso que estudie le produzca plata. Porque a veces se enfocó entonces en el dinero y ahí, ¿para qué quiere dinero? Muchas veces para satisfacer los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Pues se convierte en un círculo vicioso. No, miremos de qué manera Dios diseñó a ese muchacho, a esa muchacha, con qué propósito lo hizo, y ayudémosle para que se capacite y su vida resulte para la honra y gloria de Dios. Que con su vida honre a Dios, glorifique a Dios con su vida. Entonces por eso entonces el apóstol Juan nos exhorta para que no amemos al mundo. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque es un riesgo. Usted y yo estamos inmersos en el mundo y corremos el riesgo de que amemos el mundo. ¿Cómo sabemos que estamos amando el mundo? Cuando estamos viviendo para satisfacer esas cosas. Si su propósito de vida es lo que le produce placer a la carne, usted está amando el mundo. Si usted vive para conseguir todo lo que ve, todo lo que desea, usted está amando el mundo. Si usted está trabajando, esforzándose para obtener solamente logros y el éxito, usted está amando al mundo. ¿Y qué dice el apóstol Juan? ¿Qué dice el Señor? Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Es la exhortación clara que Él nos hace. Entonces, para que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la razón que nos da para no amar entonces al mundo y las cosas del mundo? Que todo eso pasa. Todo eso pasa. Todo eso es pasajero, transitorio. Y por eso el Señor, recordamos en su palabra, hacemos eco de todo lo que Él dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, no, haceos tesoros en el cielo donde permanece el tesoro. Entonces, ¿por qué gastar nuestras energías, nuestra fuerza, nuestros recursos para satisfacer al mundo cuando el mundo pasa y sus deseos? Amemos a Dios
porque el que ama al Señor permanece para siempre. Y fuimos creados para la eternidad con el Señor. Por eso también Juan acá hace una advertencia acerca de los enemigos de Cristo. Porque se levantaron enemigos de Cristo entonces, como hoy también se están levantando enemigos de Cristo. Mis queridos hermanos, hoy está proliferando la falsa doctrina. Hoy está avanzando y se está pervirtiendo la sana doctrina. Muchas iglesias, muchas denominaciones que conocimos de sana doctrina hoy se han dejado permear porque no tuvieron en cuenta la advertencia. No han tenido en cuenta la advertencia y se han abierto a cosas nuevas que los perjudican. Por eso Juan acá advierte de los enemigos de Cristo. El versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, advierte de los enemigos de Cristo para que reconozcamos su presencia como una señal. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Señor Jesucristo viene pronto. Él dijo que venía pronto. Y dice: yo me voy, pero voy a regresar. Él vino como Salvador, fue desechado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Él viene nuevamente, ya no con el propósito de salvar. ¿Para qué viene ahora? Él viene como juez. Los que no le recibieron como Salvador en el tiempo de la iglesia, le van a tener que recibir como juez. Y la señal de que ese tiempo está cerca, la señal de que estamos en los últimos tiempos, es la proliferación de la falsa doctrina, la proliferación de los anticristos. Muchos falsos maestros han salido por el mundo. Entonces hay que reconocer su presencia. Esa presencia nos sirve de señal de que el último tiempo está llegando. Ya está cada vez más cerca su venida que cuando creímos. Pero también para que identifiquemos su procedencia. Dice Juan en el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Miren, hay una secta muy grande en el mundo que tuvo su origen en alguien que formaba parte de la iglesia, en alguien que se congregaba en la iglesia. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y este hombre, ustedes lo reconocen, han escuchado hablar de él, Russell, fundador de los Testigos de Jehová, o mejor deberíamos decir testigos contra Jehová. Ellos obedecen directamente a la descripción que Juan hace, porque sencillamente este hombre que fue criado en la iglesia cristiana salió de la iglesia cristiana para decir que Jesucristo no es Dios. Y es una de las enseñanzas fuertes de esta secta, decir que Jesucristo es un ser creado por Dios. Por eso a mí me da cosa cuando dicen testigos de Jehová y cristianos son la misma cosa. No somos la misma cosa, no podemos estar en el mismo saco. Ellos, el Dios de ellos no es el mismo Dios en el que yo creo. Yo creo en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creen en el Hijo como Dios, ni creen en el Espíritu Santo como Dios.
Pero ¿qué dice Juan? Que si niegan al Hijo, están negando también al Padre. Es decir, ellos están fundados en una mentira. Si tomamos como base lo que el apóstol Juan está enseñando. Pero dice, salieron de nosotros. Les quiero solo mencionar algo. Porque los enemigos de Cristo estaban dentro del grupo que se llamaba cristianos. Y de ahí salieron. Porque fueron a conocer la verdad y ahora tratan de presentar la verdad de otra manera para desvirtuar la verdad. O sea, la mentira entra más fácilmente cuando se mezcla que cuando se entrega pura. Lo que en algunas oportunidades he dicho, si usted le quiere dar un purgante al niño, ¿usted qué hace? Usted se lo da en el jugo, ¿cierto? O normalmente para los niños, ¿qué hacen? Hacen un jarabe que tiene buen sabor para que el niño no pase. Pero el jarabe es la suspensión en la que ha sido puesto el medicamento. Por ejemplo, usted le da a su niño, le da un antipirético, algo para la gripa, acetaminofén o Doles. ¿Y en qué presentación viene? En jarabe, ¿cierto? Con sabor a cereza, con sabor a uva. Porque eso es algo agradable para el niño. ¿Por qué no le da el acetaminofén así, con una pastillita y la parte, la diluye en agua y se la da? ¿A qué sabe el acetaminofén? Amargo, ¿cierto? Bueno. Entonces, para poderlo dar, entonces, ¿qué se hace? Se mezcla con dulce. Pero no funciona solamente con los jarabes, con los purgantes. Funcionó con los venenos, ¿cierto? Ha funcionado con los venenos. Es un poquito de veneno, se mezcla en la bebida preferida del vino. ¿Qué hacía, por ejemplo? ¿Recuerdan a Daniel, ¿cierto? El profeta Daniel. ¿Cuál era el trabajo de Daniel? Este hombre era carne de cañón. Él tenía que probar lo que el rey iba a consumir. ¿Por qué? Porque había gente que quería hacerle daño al rey. Y entonces, ¿qué podía hacer? Iba y cogía, le echaba un poquito de veneno. Y entonces, ¿para qué estaba el que probaba allí los elementos? Era alguien de confianza que iba y probaba para que el rey pudiera estar seguro de que esa comida que iba a consumir estaba libre de venenos. Era un trabajo delicado, era un trabajo de mucho riesgo que tenía Daniel. Entonces, el veneno entra mezclado. Por eso entonces nosotros debemos aprender a reconocer lo que los anticristos están haciendo, lo que el anticristo hace. Están saliendo de nosotros, vienen, están con nosotros un tiempo, salen de nosotros porque no son de nosotros y ahora empiezan a enseñar aparentemente lo mismo que nosotros enseñamos, pero solamente es apariencia. Dicen que la base de su enseñanza es la Biblia y va uno a ver y Biblia no hay por ninguna parte, sino que su enseñanza principalmente está centrada en los pensamientos humanos o de pronto en tradiciones humanas como la religión tradicional, ¿cierto? Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Si lo usamos en el contexto de la iglesia, cuando alguna persona, porque a veces se usa en ese contexto y alguien se va de la iglesia y entonces le aplica el versículo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Bueno, depende cómo se haya ido, ¿cierto? Si salió de la congregación porque se trasladó para otro lugar y ya no está con nosotros, pues lo lógico es que él diga, me voy porque voy a estar viviendo en otra ciudad y voy a congregarme allá, entonces voy a cambiar de congregación, pero sigue estando en la iglesia, él no salió de la iglesia, ¿sí? Pero si hay una enemistad y por causa de esa enemistad esa persona sale de la congregación, ahora es diferente. Porque ¿de qué está saliendo realmente esa persona? ¿Salió de la iglesia? ¿Se fue el problema? No, él sigue con su problema con la iglesia porque la iglesia somos todos. No interesa dónde se congregue.
Y si usted tiene una enemistad de acá y se va para otro lugar donde no tiene enemistad, de todas maneras la enemistad quedó acá y es la misma iglesia. ¿Sí? Entonces, el salir de la iglesia es alguien que se opone a la iglesia. Entonces, los que salen por problemas tienen que entender que deben volver y solucionar los problemas, y después si quieren ir a congregar a otra parte porque es más conveniente para ellos, pues háganlo, ¿cierto? Pero deben solucionar los problemas porque formamos parte del mismo cuerpo y no está bien que haya desavenencias entre nosotros. Entonces los que salieron de nosotros dice que no eran de nosotros y sus actos los identificaban. Entonces fueron identificados como los anticristos. Pero se identificaban por sus características. ¿Qué características menciona Juan? Versículos 20 al 23. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Bueno, entonces dice acá que, ¿cómo se identifica? Porque son mentirosos, pero especialmente porque niegan al Hijo. Niegan al Hijo. Bueno, ¿qué tiene en mente Juan cuando escribe esto? Se estaba levantando una secta en aquel entonces, que era la secta de los gnósticos. Estaba surgiendo el gnosticismo. Y los gnósticos, para ellos, ¿qué les había quedado difícil aceptar a ellos? Ellos decían, ¿cómo es posible? No es posible que el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, haya tomado forma humana. No es posible. No es posible. Eso que tal vez vieron los discípulos, fueron tal vez un fantasma, una apariencia, alguna cosa que parecía un hombre y se hizo pasar, pero realmente el Hijo de Dios no tomó forma humana, no se hizo carne. Eso fue lo que los gnósticos, no les cupo en su cabeza eso y empezaron a decir, no es posible que eso suceda. ¿Todavía existen, no, pastor, los gnósticos? Sí, pero la enseñanza de ellos ha cambiado bastante, tiene otros elementos ahora, tiene otros componentes, ¿no? Pero básicamente al comienzo era eso, ¿no? Era el conocimiento, decía, no es posible que Dios se haya hecho hombre, no puede ser eso. Entonces, estaban negando al Hijo, negando una verdad fundamental, esencial, que Dios se hizo hombre para beneficio nuestro. Porque era la única manera como se podía crear un clima conveniente entre Dios y los hombres, era que Dios se hiciera hombre para que pudiera estar en medio. Alguien que comprendiera tanto a Dios como al hombre. Por eso es importante cuando vemos la Escritura y dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más puede estar en el medio. Nadie más. Porque tiene que tener conexión en los dos extremos. Podríamos decir con una mano tocando a Dios y con la otra mano tocando al hombre. La única persona que realmente puede servir como mediador es Cristo, porque Él es Dios. Y si alguien niega que Él vino en carne, que Dios se hizo carne, entonces está negando al Padre también. Está enseñando cosas que no son ciertas. Entonces, por eso empieza aquí Juan entonces a hacer énfasis en este tema, porque es tan importante para él. Y tenemos hoy riesgo, ¿cierto? Hoy también hay personas, hoy por hoy, cómo se están levantando las falsas doctrinas y el trabajo de los anticristos. ¿Qué están tratando de hacer? Lo que está haciendo la agenda del anticristo hoy es relativizar la palabra de Dios. O sea, hoy están diciendo, sí, la palabra de Dios es verdad, pero hay algo que la condiciona. Entonces, eso es, digamos, la manera como empieza el trabajo del sectario, del que quiere sacar de los que estaban dentro de nosotros, pero quieren estar fuera de nosotros porque son enemigos. Entonces tratan de cuestionar la palabra de Dios,
tratan de cuestionar al Hijo y no lo aceptan como Dios hecho carne. Entonces, en su advertencia, Juan nos muestra que la presencia de los anticristos es una señal de los últimos tiempos, nos enseña a identificar su procedencia, salieron de nosotros, no eran de nosotros, nos muestra las características para que podamos identificarlos, pero también nos motiva para perseverar en la sana doctrina. O sea, es una razón para perseverar en la sana doctrina. Versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y luego dice el versículo 27: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Juan nos hace un llamado ¿a qué? A que permanezcamos en ¿qué? Lo que hemos oído desde el principio. ¿Qué es lo que desde el principio ha sido y no cambia? La palabra de Dios. Que permanezcamos asidos a la palabra de Dios. Mire, en la agenda del anticristo está hoy cosas atractivas. Porque resulta que nuestra sociedad está acostumbrada, como la sociedad de Corinto, que ellos querían oír cosas nuevas, ¿cierto? Cosas nuevas. Y usted va a entrar al supermercado para ver qué hay de nuevo. Voy a ver qué hay de nuevo, ¿cierto? Usted va a algún lugar y va a mirar qué hay de nuevo. Usted siempre está buscando cosas nuevas. Y a veces se piensa que lo nuevo es lo mejor. Que lo nuevo es lo mejor, se piensa muchas veces. Entonces, por eso escuchamos frecuentemente en congregaciones, iglesias, que se dice el predicador, el mensaje dice: tengo una unción fresca, mensaje fresco. El Señor me dio un mensaje nuevo ayer, anoche. Tuve un sueño, una visión, y Dios me entregó un nuevo mensaje. Y ahora lo que hay que hacer es esto. ¿De quién estoy hablando ahora? Estoy hablando de una secta grande también, José Smith, fundador de los mormones. ¿Y cómo surgió eso? Porque José tuvo una visión nueva. Y entonces ya la Biblia no cuenta para José Smith, ¿cierto? ¿Y qué dijo? No, ahora son las 3 planchas. Lo que hay que tener en cuenta ahora es esto, porque Dios me dio una revelación nueva. Y así hay muchos que se han levantado con base en una revelación nueva. Y como a la gente le gusta todo fresco, como el pan. A mí me gusta el pan fresco recién salido del horno. Pero lo que tiene que ver con la doctrina del Señor no es unción nueva, sino que la unción que tenemos de Dios, que es el Espíritu Santo, con el cual Él nos ha sellado para el día de la redención, ese Espíritu Santo está en nosotros para tomar la bendita palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas hoy. El Espíritu Santo de Dios hace que esta palabra bendita tenga pertinencia hoy para usted y para mí. Esta palabra bendita no pasa de moda y siempre es fresca. No se envejece, porque Dios no se envejece y su palabra tampoco se envejece ni pierde vigencia. Su palabra es la misma ayer y hoy, porque Él no cambia. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Afirmarnos en la palabra de Dios. Es la advertencia de Juan. Entonces, para que perseveremos en la sana doctrina. Si usted me pregunta qué es sana doctrina, porque ese concepto también ha estado permeado. Algunos piensan que sana doctrina es solamente que enseñen Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eso es sana doctrina? Hay gente que enseña Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no es sana doctrina.
Porque la sana doctrina tiene que ver no solo con Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino con todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso también hay advertencia. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, que es como bueno para las advertencias, dice que maldito aquel que le agregare o le quitare a esta profecía, a las palabras escritas en este libro. Entonces, mis queridos hermanos, es un llamado a que permanezcamos en la palabra de Dios. Entonces, cuando nos reunimos para estudiar, estudiemos la palabra de Dios. Si hoy o mañana o cualquier día alguien se para acá detrás de este púlpito, acá en este lugar, y viene a enseñar una unción fresca, usted tiene que decirle, eso que usted dice, ¿dónde está? Aún si yo mismo me levanto aquí a decir algo nuevo, diferente a lo que está aquí, usted tiene que decir, pero pastor, dígame, ¿dónde está? Porque tenemos que perseverar en lo que hemos oído desde el principio. No podemos apartarnos de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude entonces. Recordemos que este es un mensaje muy íntimo. El apóstol Juan estaba preocupado por la iglesia y por eso nos escribe. Tiene que ver con nosotros, porque lo que experimentaba la iglesia en este tiempo lo estamos experimentando nosotros. Nosotros estamos siendo atraídos por el mundo. De entre nosotros están saliendo también los anticristos y la falsa doctrina está a la orden del día. Por eso esta carta tiene tanta vigencia y por eso hoy especialmente es tan importante que nos afiancemos en lo que Él nos ha dicho. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos permites venir a este lugar para leer tu palabra, para meditar en ella, Señor, para pensar en lo que tú nos enseñas, para reconocer, Señor, que nos dejamos muchas veces atraer por el mundo. Señor, ayúdanos para que podamos resistir al mundo, para que no cedamos a sus deseos. Padre, que aprendamos a vivir para tu honra y tu gloria, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, que reconozcamos al anticristo, a los anticristos, que reconozcamos al mentiroso, Señor, y lo dejemos al descubierto con tu bendita palabra. Especialmente, Señor, que seamos estudiosos de tu bendita palabra para que no seamos engañados, para que no nos dejemos arrastrar por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, Señor. Ayúdanos a identificar la mentira por el estudio que hacemos de la verdad. Padre, que cada día seamos muy juiciosos en el estudio de tu bendita palabra y la obediencia a ella. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén.